Celebramos este domingo la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, con el lema "No apartes tu rostro del pobre". Una invitación a toda la Iglesia Universal a practicar la misericordia y la caridad con gestos concretos. Celebremos esta jornada en la realidad de unos tiempos de crisis acumuladas, como explica el Papa Francisco. Tras la pandemia provocada por la COVID-19, vino la guerra de Ucrania, el aumento de la movilidad humana, la evolución del coste energético y la inflación. Esta situación, tanto en el ámbito local como mundial, ha acrecentado la pobreza y la desigualdad, como un río que se hace cada vez más grande hasta desbordarse. Por eso este domingo nos reunimos en torno a su mesa para recibir de él una vez más el don y el compromiso de vivir la pobreza y de servir a los pobres. La palabra de Dios nos invita a una actitud activa en la vivencia de nuestra fe. La fe nos enseña que cada uno de los pobres es hijo de Dios y que en él está presente Cristo. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Jesús nos interpela a desarrollar los talentos que el Padre nos ha regalado para crecer como personas y mejorar nuestro mundo. Desde los textos litúrgicos, en comunidad con la semana anterior, Mateo en su 5º discurso sigue advirtiéndonos de la venida del Señor ya próxima y al mismo tiempo de nuestra responsabilidad en esta tierra. Nos señala la importancia de una esperanza tenaz y activa. Sigue advirtiéndonos de dos actitudes irreconciliables: la de un criado fiel y sensato, o de las vírgenes sensatas, con la del criado malo y las vírgenes necias. Hoy se nos añade la del criado perezoso. La enseñanza de Mateo sigue siendo la inminente venida definitiva del Señor, segura e imprevisible, pero será un retorno para un juicio definitivo, donde cada uno será medido según su comportamiento en la existencia terrena. En la parábola se representa en los dos siervos a los discípulos que esperan activamente la venida del Señor, siguiendo a Jesús, viviendo los criterios del Evangelio y anunciándolo. También se representa en el otro siervo al discípulo que con presunción cae en la pereza y la maldad propia de aquel que vive para sí. La irresponsabilidad lleva al fracaso y la condenación. La preparación consistirá, como señala la parábola, en la bondad y fidelidad al don recibido, que es la gracia de la santificación propia. Este don podemos santificarnos y, sobre todo, hacer discípulos de Cristo, evangelizar. En cambio, la no preparación consiste en la irresponsabilidad ante la vida de gracia recibida gratuitamente. Los creyentes infecundos que no evangelizan, ni son ni hacen discípulos. El Señor no está dando una clase de economía neoliberal, ni marxista o de otra índole, sino que, ubicada la parábola entre la de las vírgenes sensatas e insensatas y la del juicio final, se nos quiere mostrar la sabiduría de quien es bueno y fiel en las cosas de poco valor, como son las de este mundo, y orienta su vida en responder a la realidad definitiva, a estar bien, pero con Dios, todo hacia el encuentro con el Señor. Porque el reino se siembra en la tierra, pero sus frutos se cosechan en el cielo. Y nosotros somos servidores de este reino, trabajando por la verdad y la justicia. Ciertamente no somos dueños del reino, sino humildes servidores en esta viña del Señor. Dios es amor, y solo el amor expulsa el miedo.
El problema lo encontramos en muchos prejuicios, en las falsas imágenes que podemos tener de Dios, como ese siervo que dice: Señor, no sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Un Dios duro? En el fondo, este rigorismo era el prejuicio de los fariseos. Así presentaban a Dios, un Dios que cosecha lo no plantado y recoge lo no sembrado. Y a semejanza de ese falso Dios, ellos mismos se presentaban duros, rígidos con la gente. Imponen cargas pesadas sobre las espaldas de la gente, dicen, no hacen. Un Dios y unos dirigentes que solo podían provocar miedo. No solo miedo en el pueblo, sino en ellos mismos delante de su Dios. En nuestra fe cristiana no podemos hablar de bendición de Dios individual, sino que nadie entre nosotros pase necesidad. En el ámbito familiar, de la comunidad, de la sociedad, nadie considera suyos a sus bienes, sino que todo lo compartimos. Y al compartir amor, cosechamos más amor, fraternidad. En definitiva, la parábola tiene el trasfondo de la imagen de Dios de los fariseos, ese juez severo que infunde tal miedo que uno solo cumple, pero no ama, que uno solo pretende acumular méritos para ganarse el favor de Dios. Mientras que Jesús ofrece la imagen visible del Dios invisible en su persona, aquel que renuncia a todos sus bienes y se los da a los pobres. Lleva una vida de servicio, renunciando incluso a sí mismo, aceptando la muerte, y una muerte de cruz. Por lo tanto, no se trata de miedo, ni de cumplimientos, ni de méritos, como si pudiéramos tener méritos delante de Dios, sino de amor fraterno, de gratuidad, de amor sacrificado, de amor universal. Dios busca siempre el bien de las personas y expulsa todo miedo porque es amor misericordioso. Es un Dios que escucha y cura. Solo quiere salvar, nunca señalar o condenar. Nunca dice la verdad sin caridad, pero tampoco contrapone la verdad a la caridad. Así es Dios. A su semejanza hemos de ser sus dirigentes, hombres de misericordia y de compasión, cercanos a la gente y servidor de todos. El juicio a los misericordiosos será misericordia. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu Señor. En cambio, el juicio a quien no practicó la misericordia se le aplicará según su medida. Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Cómo sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Los talentos nos provocan primeramente agradecimiento. Sin embargo, conscientes de tener la gracia, no podemos esconderla o enterrarla. ¿Cuántas veces hacemos caso omiso? Teniendo la posibilidad de escuchar la palabra cada día, vivimos con la mente vacía, sin esperanza, o con pequeñas esperanzas que no llenan ningún corazón. Hemos sido bautizados, pero quizás tampoco hemos estrenado las posibilidades de vivir como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo que está de paso en este mundo para hacer el bien y luchar por una justicia social. Hemos recibido la capacidad de sentir compasión y perdonar a los que nos ofenden, pero preferimos albergar en nuestro corazón el rencor, la amargura, la ira, sed de venganza, ojo por ojo. Hemos recibido el mayor talento de todos, el contar con la Eucaristía, con la misa. Y muchos bautizados ni siquiera vamos.
Y si vamos, lo hacemos de manera inconsciente. No participamos ni comulgamos con lo que recibimos. En fin, tenemos la capacidad de experimentarnos familia y construir fraternidad. Pero ni vivimos como hijos de Dios, ni hacemos nada por ser más fraternos. El talento del mal discípulo es entregado a quien sí ejerce la caridad. El Señor quiere que demos fruto, y el fruto es que seamos sus discípulos, compartiendo los bienes del Señor con los más pobres y no guardándolos por miedo o por egoísmo. Y es que quien no ama recibe como cosecha llanto y desesperación. El amor, la fraternidad, no son para ser enterrados, sino para que se vean, puestos en práctica.